Plan de lectura bíblica cronológica de un año, 73 libros. Día 1. Primera carta de San Juan, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hasta el versículo 10. Salmo 1 y San Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 17. Primera San Juan, capítulo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, les he escrito esto, para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo.
Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas, y camina en tinieblas, y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, estamos en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues, el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió, y que es la vida eterna. Les escribo esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo, y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción, y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues,
quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante él, cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que él es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Capítulo 3. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Salmo 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malvados. San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17.
Documento de los orígenes de Jesucristo. Hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham hasta a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo.